No tienen vergüenza. Lamentable. Lo de Asturias me parece lamentable. Esta gente dice que quieren Asturias. Pues, que lo demuestren. Terrible, terrible. Otro problema más que nos arrima, donde teníamos pocos, uno más. Me parece que los emigrantes merecen un respeto. Pues esto es lo que han opinado para Debate en 30 algunos asturianos sobre la situación política y también sobre ese fallo, esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula el escrutinio del voto emigrante y obliga a repetir las elecciones de ese censo de residentes ausentes en la circunscripción occidental de Asturias. Esa sentencia, ese fallo, se conocía, se hacía público apenas una hora antes de la hora en la que estaba convocado el Pleno de Constitución de la Junta General del Principado, un pleno que se ha retrasado y que finalmente ha constituido el Parlamento asturiano con un diputado menos, 44 de 45. En esa sesión constitutiva, como estaba previsto, se ha elegido a los miembros de la mesa, el órgano de gobierno del Parlamento asturiano. 5 miembros, uno para cada uno de los partidos que obtuvieron representación en la Junta en las pasadas elecciones del 25 de marzo. Y toda esa secuencia y sus consecuencias es lo que analizamos esta noche con nuestros invitados. 3 periodistas, José Manuel Piñeiro, Ana Gallego, Marcelino González y también Javier Suárez Pandiello, catedrático de Economía de la Universidad de Oviedo. Buenas noches y bienvenidos. Aprovechando la mayoría periodística, les pido para arrancar un titular de ese pleno constitutivo de la Junta de esta mañana. José Manuel. Como en el circo, más difícil todavía. Ana. Abrupta irrupción del Poder Judicial en el Legislativo una hora antes de la constitución de la mesa de la Junta. Marcelino. Sainete astracanado con estrambote, que suene. Javier. Guardiola deja el Barça y está disponible. ¿Eso significa que te ausentas de ese debate, de ese pleno? No, ¿Que no consideras que haya sido muy relevante para la mayoría de los asturianos? ¿Cómo interpretamos ese titular futbolístico? Simplemente, perdón por la frivolidad, simplemente no he estado en el debate, pero creo que un titular más adecuado sería que hemos agotado la capacidad de sorpresa. ¿Estáis de acuerdo con esa última afirmación, ese último titular? ¿Habéis agotado la capacidad de sorpresa? No, yo creo que todavía... Mientras esto no termine, yo no diría jamás que hemos acabado, porque creíamos anteriormente, en ocasiones anteriores, que ya lo habíamos logrado y, sin embargo, no, siguen sorprendidos. Yo creo que hoy, por lo menos a mí, supongo que no seré el que estaba en Bavia, creo que a todo el mundo allí, cuando llegamos por la mañana, la mayoría de la gente no se esperaba una cosa así. ¿Cómo creéis que ha podido influir en la constitución de la mesa de la Junta, en concreto, en este aspecto, ese fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre el voto emigrante? ¿Creéis que si el fallo hubiera sido otro, la composición de la mesa de la Junta sería diferente? Sin duda. Sí. Yo creo que sí. ¿En qué sentido? Venga. Bueno, el acuerdo, por lo menos en lo que estaba establecido más o menos, en el acuerdo desde la izquierda, estaba claro que había una propuesta, sin cerrar, pero una propuesta bastante clara para que la mesa pudiera presidir la Izquierda Unida, a pesar de los problemas con UPyD, y desde luego las palabras de Jesús Iglesias hoy después, cuando habló de las cesiones que pudo haber habido, y aunque pueda tener ese senador Izquierda Unida, yo creo que es muy posible que haya habido un cambio de cartas ahí o de cromos. Yo creo que el PSOE en este caso fue salvado por la campana, porque realmente la postura de Izquierda Unida ayer era muy brusca, es decir, no estaba dispuesto a ceder y al PSOE le hubiera metido en un problema, quiero decir. Y todo este jaleo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha posibilitado que el PSOE pueda presidir la Junta. José Manuel, la misma lectura. Es parecida. La cesión del senador del socialista de Izquierda Unida ha sido una salida de última hora para facilitar el acuerdo. De otra manera, tal como estaban hechas las cuentas ayer por la tarde, lo probable es que hoy hubiese un presidente de la Junta de Foro. En realidad, Foro al final no presentó candidato, entonces tampoco sabemos si Foro hubiese presentado candidato en otra. Efectivamente, hablo en la hipótesis lógica de que, lógica. Mercedes Fernández insistió mucho en que no presentó candidato y que no tenía intención de presentarlo, ¿eh? No creo que hubiéramos tenido... Como verás, en lo que preguntabas hay muchas variables. Sí. Algunas pueden más o menos aventurarse, otras no es tan fácil, porque aquí hemos puesto sobre la mesa una serie de ellas. Si Foro hubiera presentado, parece que tampoco estaba por la idea, aunque el Partido Popular estaba pidiéndoles un candidato, quizá precisamente porque el PP se lo pedía, no estaba por la idea, o parecía que no tenía la idea de presentar candidato. O sea,
no sé, yo creo que hubiera sido diferente en cualquier caso. En cualquier caso, yo creo que el resultado final de esto es un poco también un lavado de cara, ¿no? Es decir, un planteamiento desde la clase política de decir, mire, ya está la cosa suficientemente complicada, vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad y vamos a estar todos, ¿no? Entonces, en última instancia, la cosa sale como había propuesto UPyD, que decían, bueno, pues vamos a ordenar... Jerárquicamente, sí, de acuerdo con el resultado de las elecciones, pero tal como estaban ayer las cosas, insisto, no estaba previsto que Izquierda Unida hiciese esta renuncia a presentar la candidatura. No. Si Izquierda Unida no hubiese renunciado a presentar su candidatura a la exigencia de los socialistas, probablemente UPyD hubiese votado de otra manera, pero no lo sé. Ya, pero Izquierda Unida está suponiendo que Foro iba a presentar un candidato. No, incluso porque si no presenta un candidato Foro, el resultado es el mismo. Sí, no, porque Izquierda Unida no hubiese renunciado a presentar su candidato. Bueno, pero no tiene votos, ¿no? La candidatura de Izquierda Unida hubiese sido apoyada por los socialistas. Sí. ¿O no? Con lo cual, en principio sí, tal como estaba planteado ayer de tarde, digo. Ayer de tarde quiero decir que lo que pasó influyó en la composición. Yo creo que lo que lo define es lo que dije yo antes, es salvado por la campana. O sea, directamente el PSOE se ahorró muchos problemas. Que al final eso, o sea, creo que todos estamos de acuerdo con distintas palabras en que al final la decisión judicial, a pesar de que pueda ser muy cuestionable, sobre todo por las formas, más que incluso que por el fondo, la decisión esta conocida hoy, poco antes del comienzo de la Junta, yo creo que, sinceramente, que ha habido modificaciones. Sobre este asunto quiero aprovecho para comentar algo. Es lógico que Foro aprovechase las posibilidades de recurso, como es lógico, entra perfectamente dentro de la lógica política, que ahora el PSOE, a su vez, recurra ante el Constitución. Eso es lógico. Sobre los argumentos jurídicos podemos considerarlos también en un sentido u otro, bueno, y sería un poco denso entrar en ello. Pero lo que es, a mi juicio, muy poco aceptable es que el fallo del Tribunal Superior de Justicia se conozca una hora antes de que se inicie el pleno de constitución de la Junta. Eso me parece casi irrespetuoso desde el punto de vista institucional. Aparte de que la sentencia, sin entrar en el razonamiento, prorroga los vicios estos de redacción que tienen las sentencias judiciales, que se las convierten en ilegibles. Yo creo que todo eso... Pero digo desde el punto de vista de redacción, no del razonamiento. Insisto en lo improcedente de conocer este fallo una hora antes sola de que se inicie en la sesión institucional de constitución del Pleno. Y todo eso yo creo que Piñeiro lo que hizo, además, de verdad, yo creo que por primera vez los políticos se sentaron a negociar, se asustaron. La verdad es que el ambiente que se vivió en la Junta a primera hora de la mañana era un ambiente de pánico. La gente estaba diciendo, pero es que esto ya no puede ser, o sea, esto ya no se puede, esto es un sainet, esto ya no podemos ir a más. Y realmente enseguida se reunieron todos los grupos de acuerdo con lo que dijo el letrado de la Junta y llegaron a un acuerdo como nunca se había hecho en estos 10 meses. Pero no es bueno que ocurran esas cosas. Por supuesto que no es bueno. No es bueno que ocurran esas cosas. No es bueno, pero pasó. Yo estoy de acuerdo. Fue lo que lo propició. Y creo que creo que lo comentábamos anteriormente, yo creo que es una cuestión, hoy fue una cuestión de supervivencia. Sí. O sacamos un acuerdo o no sé si salimos. O nos matan. Pero la culpa en este caso, ¿de quién era? Bueno, de la oportunidad, desde luego, no. O sea, yo estoy de acuerdo con José Manuel en que no tiene mucho sentido cuándo se produjo. Ni el tema era tan arduo como para, a pesar de los folios de la sentencia, como para tener días y días y días, se podía haber hecho aunque hubiera sido ayer. Y evidentemente hubiera dado un margen superior. Pero es que, efectivamente, el hecho de que hubiese sido ayer, por la tarde, a que haya sido hoy una hora antes del Pleno, cambia completamente las circunstancias. Claro. Javier. No tengo mucho más que añadir. Es decir, la inoportunidad parece manifiesta. El hecho, y yo estoy de acuerdo además con lo que decía José Manuel, de que es hasta irrespetuoso institucionalmente el sacar esa normativa, pudiendo haberlo hecho antes, porque este no es un tema sobrevenido, no es un tema es decir, el informe del fiscal lleva unos días, por lo tanto podría perfectamente haber salido. Y es verdad que esto, digamos, cambia totalmente el escenario de juego, ¿no? Bueno, al final la mesa de la Junta ha quedado constituida con Pedro Sanjurjo, de las filas socialistas, como presidente de la mesa de la Cámara, vicepresidente primero Pelayo Roces, de Foro Asturias Ciudadanos, vicepresidente segundo Agustín Cuervas Mons, del Partido Popular,
Secretario primero, Aurelio Martín, de Izquierda Unida. Secretario segundo, Ignacio Prendes, de Unión, Progreso y Democracia. Pero ha habido muchas explicaciones después del Pleno, incluso alguna alusión durante el Pleno, a que el centro-derecha, ni Foro ni Partido Popular, hayan presentado candidato a la presidencia de la Cámara. ¿Cómo interpretáis esas explicaciones, algunas casi en tono de reproche? Yo creo que Mercedes Fernández hoy quiso volver a escenificar el enfrentamiento que tiene con Foro. Pero vamos, clarísimamente, porque lo repitió no una vez. Desde que entró en la Junta se le preguntó en varios corrillos diferentes y en varios momentos, y en todo momento destacó este aspecto, que Foro no había presentado un candidato. Yo lo que quisiera plantear es, desde el punto de vista de que conocemos cómo funciona Foro, cómo ha funcionado en estos meses anteriores y quién es su presidente y cómo actúa. Pero a mí lo que me ha sorprendido un poco es cómo se ha desarrollado en los últimos días la actitud del Partido Popular. Porque primero se plantea un acuerdo, en la penúltima reunión, se plantea un acuerdo programático más o menos de base y dejan abierto lo del candidato que no se decide. La semana siguiente, lo que pasa ahí y quién interviene más y menos, al final resulta que Mercedes Fernández sale y dice que quiere ser, o que va a ser candidata. Después, Foro hace públicos sus acuerdos de lo que les ofrecían y resulta que después ni uno ni otro presentan un candidato y luego encima el Partido Popular reprocha a Foro que no presente candidato. O sea, al final yo creo que lo que decía antes, me parece que era José Manuel, al final lo que estamos asistiendo es otra vez a mejores formas, pero los mismos comportamientos. José Manuel. Me parece toda una extravagancia. La presidencia de la Junta se había convertido en un elemento básico de negociación entre ambos partidos. Si después del fracaso de la última reunión, Mercedes Fernández anuncia que va a apoyar de cualquier manera a Foro para presidir la Junta. Bien, es que si no hubiese acuerdo, aplicando las mayorías, aunque esto sea un poco difícil de entender, el Partido Popular podría haberse quedado fuera de la mesa de la Junta. Sí. Entonces, sin un apoyo correspondiente de Foro, el PP ahora mismo no tendría representación en la mesa de la Junta. Eso puede explicar algo lo ocurrido. Y por otra parte, si Foro hubiese aceptado y hubiese propuesto un candidato, de alguna manera le entraba al juego del Partido Popular. Era una especie de trampa para elefantes y desde ese punto de vista era lógico que Foro no aceptase. Yo creo que con lo que dices, Piñero, queda claramente demostrado que el Poder Legislativo ha coaccionado directamente cómo se ha desarrollado esta mañana. No se hubieran desarrollado las cosas ni mucho menos parecidas. Bueno, coaccionado, no sé, quiero decir... Influido, perdón. Ha influido efectivamente. Ha influido decisivamente. Coaccionado, digo, porque está una sentencia ahí que nos dio un poco Lo que pasa es de que la influencia hubiese sido distinta de haberlo hecho unas horas antes, unos días antes, haberlo hecho hoy mismo por la mañana, ¿no? Voy a introducir un par de matices y de elementos de debate. El primero, Mercedes Fernández insiste en que su opción a la investidura es una propuesta ratificada, efectivamente, por el Comité Directivo del Partido Popular en Asturias, pero todavía y después del Pleno decía que era una propuesta. Sigue manteniendo ese término que me parece importante subrayar. Y luego ha habido otro elemento de las votaciones que quizá convenga que analicéis también. El hecho de que el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha votado tanto al candidato socialista a la presidencia de la Cámara como al candidato de Foro a la vicepresidencia primera de la Cámara. No ha votado, ha salido con los únicos votos del Partido Popular, el vicepresidente segundo de la Cámara, que en principio pertenece a una formación que en principio también parece que quiere optar a la investidura. Os planteo ese escenario y vosotros entráis en análisis. Yo, si te parece, empiezo por el final. En el tema de Unión, Progreso y Democracia, de alguna forma hay que pensar que yo no sé si cómo lo definiría, igual como que le había tocado jugar al 3 en raya, siempre había 2 y él tenía que poner la tercera ficha y se le estaba complicando mucho porque no quería. La situación de hoy, en cierto modo, a ellos es a los que creo yo que más les saben beneficiar porque al final han repartido los votos y ya veremos qué pasa con la presidencia. ¿Todos de acuerdo? ¿Diferencias, yo creo que matices? Sí, que ha sido un intento de quedar bien, entre comillas, con determinadas fuerzas y ya veremos.
En todo caso, UPyD se ha manifestado estos días de una manera bastante contundente. Ayer las manifestaciones de Rosa Díez poniendo el acento en lo que estaba pasando dentro de la derecha asturiana, cómo se estaba rompiendo, o sea, cómo ni siquiera les habían contestado a sus propuestas. Yo creo que eso tiene trasfondo y a mí no me sorprende demasiado el voto de UPyD hoy. Yo creo que con esto y sobre todo en el interín en el que estamos, entre a ver si los jueces dicen o dejan de decir, a ver qué dice, el que tiene que acabar de retratarse de una vez es el Partido Popular, que es el que está mareando la perdiz, yo creo, de una manera un poco excesiva, ¿no? Diciendo una cosa por delante, otra por detrás. Por una parte parece que quieren el pacto de la derecha, pero por otra parte parece que les venía muy bien esto de que UPyD al final fuera el que decidiera y ellos, pues, bueno, pues de alguna manera se escondieran detrás de aquello de que no son decisivos. Yo creo que ahora ya llega el momento en el que tienen que decir claramente qué es lo que a qué juegan. Es que llevamos tanto tiempo instalados en la extravagancia que ya a veces el análisis es bastante difícil hacerlo con serenidad. Hay que descontar la parte teatral que tiene todo esto, de representación escénica. Tanto Foro como el Partido Popular mantienen que la negociación siga abierta. Eso tenemos que entender que es una manera de decir, por nosotros no va a quedar. Nosotros no somos los que rompemos. Si no hay un acuerdo será culpa de este señor o de aquel, pero no va a ser culpa nuestra. ¿Y por qué se acusa de mitad? Quiero decir, ¿por qué es tan agresiva hoy Mercedes Fernández contra Foro? Es que es absurdo. No, porque Manuel, es absurdo. No, porque si lo hubiera, porque la propuesta de Mercedes Fernández era una especie de caramelo envenenado, es decir, yo te hago a ti presidente de la Junta y una vez que tú hayas sido presidente de la Junta con mis votos, ¿cómo me vas a negar luego a mí la oportunidad de volverme el favor y tal? Bueno, en ese punto de vista sí tiene cierta comprensión, cierta explicación el enfado. De todas maneras, Mercedes Fernández hizo el otro día una argumentación de lo más estrambótico que llevo escuchando en todos estos años, que es, Foro tiene 2 diputados más que nosotros. 2 son muy pocos. Y además nosotros nos llevamos bien con el Gobierno central. Entonces, llevarnos bien con el Gobierno central es un factor de corrección que nos convierte en mayoritarios sobre Foro. Bueno, eso no tiene un pase. Es un argumento. Eso no tiene un pase. Eso es la vuelta al caciquismo del siglo de principios de siglo. Pero es que no tiene un pase, es que a la inversa la lectura de eso es que cualquier otro gobierno asturiano que no esté presidido por el Partido Popular va a tener cerradas las puertas del Gobierno central. Sería antidemocrático. Y digo, ese factor de corrección vale para 2 y vale también para 3 o solo vale para 2,5. ¿En qué punto se agota ese razonamiento? Eso no es cierto y yo creo que la historia está ahí, la historia reciente está ahí para demostrarlo. Yo creo que está claro que los gobiernos que no han sido del mismo signo que el de Madrid normalmente han tenido, a veces porque eran nacionalistas, es verdad, pero han tenido siempre mucha más fuerza a la hora de negociar. Yo no sé, yo coincido contigo en que los argumentos son absurdos, que son estrambóticos, como los llamabas. Lo que no se puede vender es que te vendo Madrid como argumento para que mis 10 diputados presidan el gobierno de Asturias. Y sobre todo porque, ¿qué es lo que está vendiendo de Madrid en este momento? Yo lo llamaría, con perdón, un estado de excepción social, que es el que cada viernes nos da el siguiente susto. ¿Eso es lo que nos quieren vender para Asturias el Partido Popular? Con o sin Gobierno en Madrid, tus 10 diputados pesan 10 diputados en la Junta General. Esa parte, por supuesto. Los números que son machacones, por supuesto. Bueno, pero pues además. Vamos con números, en concreto los de los plazos, porque ya que mencionáis el Gobierno del Principado de Asturias, hoy los grupos parlamentarios en la Junta General del Principado, los partidos, a petición de Izquierda Unida y por unanimidad, han acordado que no habrá pleno de investidura hasta que no se conozca el fallo del Tribunal Constitucional al que ya ha anunciado que recurrirá el Partido Socialista y está incluso estudiando si también compartirá ese recurso Izquierda Unida de Asturias. Eso pone fecha para la investidura de un presidente del Principado en la segunda quincena del mes de mayo y sobre ese escenario les hemos pedido opinión a los asturianos. Fatal. Que yo recuerde... Nunca lo vi pasar por un tan mal momento como ahora. Mal, muy mal. Es mucho tiempo perdido, el que ha pasado durante estos últimos 10 meses, todo parado en la situación económica que estamos, sin un gobierno estable que quiera funcionar, pues muy mal. No me parece normal que primero no haya pactos, después se convoquen otras elecciones, después hay pactos, después... No, o sea, nada. No tenemos de quién echar mano, no tenemos una persona en la que podamos confiar. Aquí cada cual va a lo suyo, así me entiendes, cada cual va a lo suyo. Y la preocupación por la situación económica de Asturias, la verdad es que brilla por ausencia entre los políticos hoy en día.
Además que van a lo suyo, a sus cargos, a sus sillones y por lo demás nada. Que aquí estamos sin gobernar desde hace un año y seguimos con las mismas perspectivas y eso no me parece bien. Es que es tan terrible y tan desesperante que no tiene palabras. Perdimos un año de cara a todo, a presupuestos, a todo, que no sé, asusta el panorama, la verdad que decepciona bastante a todos. Dime, Marcelino. Yo me preguntaría quién es capaz de canalizar todo este descontento, porque hay una unanimidad absoluta, han sido muchas personas y todas coinciden en lo mismo. O sea, en un escenario y en un futuro negro. Y por decir, y por poner un ejemplo además, varios ejemplos, vamos, el que tú lo sabrás mejor que yo, pero vamos, ahora mismo estamos esperando que salga un nuevo gobierno porque lo que es la tarifa eléctrica en Asturias es muy importante para 3 empresas muy importantes, que son ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Alcoa. 3 empresas que son pilares de Asturias y necesitamos un gobierno que negocie esas tarifas eléctricas con Madrid, porque estas empresas se nos pueden marchar de Asturias. Y hoy la EPA arrojaba una tasa de paro en Asturias del 20%, por añadir más datos del ámbito es que no es ninguna del ámbito económico. Esto no es ninguna tontería. Ya bastó de personalismos, yo creo. Javier. No, y además es que tú ponías unas fechas que a lo mejor pueden ser más, ya no es por echar más agua al vino, pero pueden ser peores, porque depende las de si fechas se que estamos repiten, poniendo es la del Tribunal Constitucional, pero si hay que repetir las elecciones, ¿a dónde nos vamos? ¿No? ¿A dónde nos vamos? A junio como Por eso es por lo que yo digo que aquí se necesita un poco de altura de miras, ya independientemente de todo, ¿no? Es decir, un poco de transversalidad se necesitaba. Pero sí, pero los plazos están tasados ya. Es decir, ahora el Constitucional tiene 15 días a partir del momento en que el PSOE presente su recurso, tiene 15 días para pronunciarse. Imaginemos que lo hace en un plazo más corto, que sean 10 días o 5. Eso nos lleva a principio de la primera quincena de mayo. Y luego está esa hipótesis que añades tú, que es que ordene la repetición de las elecciones del censo de migrantes en la circunscripción occidental, con lo cual nos iríamos 3 meses más allá. Hasta 3 meses. Hasta 3 meses más allá. Con lo cual, la desafección, el deterioro, el hartazgo ciudadano con esta situación iría en un aumento, pero bueno, progresivo. Hablaba Javier de transversalidad. ¿Veis viable, posible, después de lo que ha sucedido hoy en la Junta, que se repitiera un pacto como el que ha habido para la mesa para el Gobierno de Asturias? No solo si hay un cerco a la Junta Popular en que amenacen con quemarlos a todos, si no, no. Efectivamente. Vamos a no dar ideas tampoco, que no es la, no es la idea. Lo que está claro es que metafóricamente dicho, lo que está claro, lo que antes hablábamos, es que estos políticos no hubieran podido hacer la transición en España, clarísimamente. Estaríamos en las barricadas o en una guerra civil o en algo parecido. Estáis poniéndoos muy tremendos, ¿eh? Tampoco. Hombre, el ejemplo que están dando hasta ahora, para mi gusto, es ese. Yo quiero matizar que lo que dije antes, evidentemente, era en sentido metafórico y, desde luego, estoy hablando de una presión que pudiera llegar a ser tan importante. Por eso decía antes que quién puede canalizar eso. No creo que haya otro movimiento similar al de los indignados del año pasado. La única solución sería, llevados a ese extremo, nunca un acuerdo a 4 grupos parlamentarios, como a 5, ¿no? Como tenemos ahora, sino a un acuerdo transversal de dos partidos mayoritarios. Pero bueno, eso todavía está muy lejos. Yo creo que está muy lejos también y que no es un escenario, aunque a mí personalmente me parecería deseable, yo no lo veo factible, vamos, conociendo un poquitín está más lejos que el balón de Sergio Ramos. Que menudo recorrido tiene ese balón por todas las noticias de cada día desde que salió despedido, casi prácticamente. Os pregunto por las consecuencias también para las conversaciones de pactos de esta situación de espera a que se resuelvan los recursos. ¿Seguirá habiendo conversaciones? ¿Tienen que avanzar? ¿Se puede? ¿No se puede? El PP se enconará más con Foro, PSOE e Izquierda Unida llegarán, ya tienen un acuerdo supuestamente, y UPyD, pues como ahora mismo no es el protagonista, pues no sé qué pasará. Supuestamente, porque Izquierda Unida de repente se descuelga ayer con un cambio de cromos que no estaba en principio previsto, con lo cual no se sabe muy bien hasta dónde están atados esos pactos, ¿no? Porque a mí me dejó un poco, digamos que sorprendido, aunque ya decimos que ya casi la capacidad de sorpresa estaba agotada, pero me dejó un poco sorprendido el órdago de Izquierda Unida ayer, ¿no? Tal como están las cosas. Sobre todo, teniendo en cuenta
cuenta que Izquierda Unida y UPyD parecen el agua y el aceite. Izquierda Unida se pasó todas las elecciones, toda la campaña electoral metiéndole el dedo en el ojo a UPyD, diciendo que era la derecha, otra parte de la derecha, y ahora se supone que hay que hacer piña todos juntos. Pero igual que PP y Foro, agua y aceite, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, no, pues no, pero si yo desde que estoy viniendo aquí, María lo sabe, y yo nunca he apostado por un gobierno PP-Foro, vamos, me parece que ese gobierno, si lo llega a haber, no será un gobierno estable para Asturias. En cualquier caso, dada la incertidumbre que hay ahora, sigue siendo necesario el acuerdo A3. Sí. Sigue siendo necesario un acuerdo que incorpore a UPyD, porque puedes correr el riesgo de que el Constitucional revise esta decisión del Tribunal Superior de Justicia, el PSOE vuelva a tener 17 diputados y UPyD siga siendo absolutamente necesario. Sí que me gustaría resaltar de la decisión que hoy en la Junta estaba tanto el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Gerardo Herrero, como el presidente del Tribunal, y se vio el claro enfrentamiento, entre comillas, que había entre la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia respecto a la sentencia. Es decir, Gerardo Herrero insistió muchísimo que ellos iban a defender su tesis de que era válido el voto. Y en cambio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, cuando le preguntamos que por qué en estas elecciones había pasado esto y en las otras dos elecciones que había pasado lo mismo y no había habido recurso, si es que resulta que esta sentencia iba a marcar la forma de votar a los asturianos a partir de ahora, yo creo, me atrevería a decir que fue un poco huidizo. No quiso... ¿Fue huidizo quién? ¿El presidente del Tribunal Superior de Justicia? Estamos casi en la recta final y antes de las conclusiones quiero plantearos otra noticia más, otro apunte más que puede ser clarificador de las conversaciones, los pactos y el tono entre los partidos políticos asturianos, porque para mañana a mediodía hay convocada una rueda de prensa, la darán Enrique Álvarez Sostres, diputado de Foro Asturias en el Congreso, e Isidro Martínez Oblanca, senador por Foro Asturias en representación de la Junta General del Principado. Es una rueda de prensa para valorar los presupuestos generales del Estado. Mañana sábado. Marcelino. A buenas horas. Era una comparecencia obligada. Lo que pasa que hasta ahora fue demorada convenientemente. En este caso sí se acomodó muy bien, mucho mejor que el Tribunal Superior de Justicia a los tiempos institucionales. Lo respeto. Nada que interfiriese. Era la posibilidad de ardo en deseos de saber qué dicen. Ardo en deseos yo también. Bueno, pues vamos ya entrando poco a poco en la recta final. Llega el momento de fijar posiciones y conclusiones, pero no sé si pediros una conclusión del día, de lo que ha sucedido a lo largo del día, que ha sido terriblemente intenso, lo saben bien nuestros compañeros de TPA Noticias y todos los periodistas de todos los medios asturianos, o pediros una proyección de futuro. Os voy a dejar elegir, porque lo del futuro está tan prendido de alfileres y depende de tantas cosas que casi os pido un balance de esta jornada, de este pleno de constitución de la Junta General del Principado. José Manuel. Bueno, yo insisto en un calificativo que utilicé antes, estrambótico. Me parece estrambótico, inoportuno. No insisto en el razonamiento del Tribunal Superior de Justicia, pero me parece de una inoportunidad fuera de lugar que haya hecho hoy el fallo a esa hora y en ese momento. Ana. A mí no me gusta nada que el Tribunal Superior de Justicia haya condicionado todo lo que pasó hoy en la Junta. Como conclusión y análisis final, sin más. Marcelino. Desde luego yo de futuro no hablaría porque, como decíamos antes, en este momento me parece peligrosísimo. Y respecto a lo de hoy, evidentemente, como han dicho, ha habido unos protagonistas excepcionales, que ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que han añadido, por eso decía al principio, el estrambote a este sainete astracanesco que nos está montando desde hace meses, y ellos han puesto nada más el estrambote, pero para completar y para rematar. Javier. Yo de acuerdo con la inoportunidad del tribunal, del momento en el que lo hizo y con que efectivamente este tribunal ha incidido en el resultado. A mí el resultado final me gusta, también he de decirlo, es decir, el hecho de que estén los cinco grupos con la atomización que hay representados y en el orden en el que están me parece sensato y razonable. Y respecto al futuro, yo sigo tirándome a la piscina y apostando por un gobierno de Javier Fernández. Bueno, se nos han quedado en el tintero asuntos de calado, porque es viernes, ha habido Consejo de Ministros y hemos conocido los datos de la EPA. En el último minuto os pido una valoración de esa situación, de los datos de la EPA y de ese acuerdo del Consejo de Ministros, uno de ellos al menos, el que habla de un plan para reformar y fiscalizar las prestaciones por desempleo y el anuncio de que habrá subida de impuestos en el año 2013 que ha hecho Luis de Guindos también. José Manuel, ese paquete económico. Datos del desempleo, tan malos como previsibles.
medidas económicas anunciadas por el Gobierno tan previsibles como ocultadas hasta el exceso, vamos. Ana. Yo creo que voy a decir casi lo mismo que José Manuel, quiero decirte. Efectivamente, los datos de desempleo son previsibles, pero a mí cada día me asustan más y por eso creo que es muy importante que se monte ya un gobierno en Asturias y luego las medidas del gobierno, pues efectivamente, repetir hasta la saciedad que nos han ocultado esto. Marcelino. Yo, bueno, como decía antes, yo creo que es estos desgraciados fines de fiesta semanales que tenemos todos los viernes con el Consejo de Ministros, en el que efectivamente muchas de las cosas que se habían ocultado salen a relucir y nos llevan a lo que yo antes había llamado un estado de excepción social que cada día avanza más en negativo. Javier. Yo en el tema de la EPA nada que añadir a lo que decía José Manuel al principio, y en el tema de las medidas fiscales y de política económica, a mí me parece bien esto de que se controlen los fraudes, incluido por supuesto los fraudes laborales. Me hubiese gustado algo también del fraude fiscal, que no se decía nada hoy de eso. Tendremos tiempo de seguir analizando esas medidas sobre el detalle del BOE a partir de la próxima semana. José Manuel, Ana, Marcelino, Javier, muchísimas gracias. También a todos ustedes por acompañarnos un día más. Volvemos el lunes puntuales a la cita a las 9:30 aquí en TPA, en Debate en 30. Buen fin de semana.